Tremenda callada de boca le pegan a Álvaro Uribe Vélez y todo esto por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que observaremos que con datos factibles le demuestran a Álvaro Uribe Vélez que sus falsedades y montajes no tienen cabida en una sociedad que se educa bien y que se informa de forma adecuada. Observaremos también a este otro señor que tenemos por acá exactamente, lo pueden ver, a este senador del Centro Democrático. Pues resulta que el día de hoy se está haciendo pública una denuncia por acoso sexual violento, presuntamente acoso sexual violento. Este senador que ha estado en la boca de todos los colombianos porque le ha encantado, como buen participante del Centro Democrático, vivir del erario de todos los colombianos y también de los terrenos baldíos de la nación. Recordemos que hace poco Casa Macondo hizo una investigación de este señor de cómo se robaba los terrenos baldíos del Estado colombiano y después los vendía. Así fue que prácticamente se hizo rico. Pues resulta que él intentó censurar esta investigación, pero un juez de la República le dice: no, papito, esperes ahí, péguese su buena frenada porque no vamos a censurar esta investigación porque el material probatorio es muy contundente y prácticamente todo lo que dice esa investigación es cierta. Acá la pregunta importante: ¿y la fiscalía para cuándo? Muy dormidos siguen aún después de todos estos casos y estos materiales probatorios que se evidencian inclusive con los jueces de la República. Bueno, vamos a empezar hablando primero que nada de Álvaro Uribe Vélez. Y resulta que Alvarito, al igual que muchos de los participantes del Centro Democrático, son excelentes para las falacias y los montajes en contra de los gobiernos. Por este lado observamos que Álvaro dice una de las tantas mentiras, y es que el uribismo ha estado bastante furioso por la entrevista del presidente Gustavo Petro con el streamer Huescol. Recordemos que fue un streamer tan exitoso este video, este en vivo que hizo este streamer, que inclusive llegó a más de 1.700.000 de personas conectadas observando al presidente Petro. Y cuando les preguntaron si veían el cambio con este gobierno, prácticamente todas esas personas dijeron que sí. Este es el caso que causa tanto odio y resentimiento en el uribismo. Pues entonces Alvarito sale a decir una de sus tantas mentiras y dice por acá: una de las mentiras de Petro a Huescol sobre educación superior, y comparte una imagen. Esta es la frase que dice el presidente: que 400 nuevos jóvenes estén en universidades estudiando gratuitamente. Fue lo que le dijo Petro a Huescol, y empieza a enumerar por parte de él las falacias que, déjenme decirles, lamentablemente esto siempre lo ha hecho el uribismo y nunca ponen un material probatorio, una sustentación de estos datos. Según él, que los cupos en educación superior no es lo que dice Petro, sino que solamente son 190.000. Por otra parte, que la política de la gratuidad es falsa porque en el gobierno del presidente Petro solamente han entrado 203.000 estudiantes nuevos. Por otra parte, habla de la infraestructura, de las promesas de universidades. Por otra parte, también habla del ICETEX, que según él iban a reducir los recursos del ICETEX, iba a haber una reducción de créditos nuevos, pero recordemos que el gobierno nacional también condonó algunas de estas deudas que tenían los jóvenes en Colombia para que no tuvieran que pagarla. Bueno, entre tantas mentiras que dice Alvarito, pero lamentablemente no tiene sustentación de todas ellas. Pues resulta que de manera muy magistral sale el ministro de Educación a demostrarle con datos exactos que todo lo que él habla es mentiras. Y para ello quiero enfocarme de forma muy directa de una vez en la gráfica que publica el ministro de Educación. Una gráfica muy contundente en contra de Álvaro Uribe Vélez, con la cual le demuestra que la educación en el gobierno del presidente Petro no ha sido como en los gobiernos anteriores, nada que ver. Pues observamos el incremento tan abismal que tiene la educación en este gobierno con los gobiernos anteriores. Por ejemplo, vamos a hablar del presupuesto destinado para la educación anual. Observamos los años específicos y esta fuente, que sí son datos reales, es dada por parte del DANE. Vemos por acá el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2006, 2010, a Santos en el 2014, Santos en el 2018 y a Duque en el 2022. Y por último, el presidente Petro en el año 2026. Vamos a observar un punto muy importante. Como observamos, las partes rosadas
es el incremento dado a la educación en nuestro país para el funcionamiento, y la parte púrpura es la gratuidad pura de la educación. Y observemos que el gobierno del presidente Petro es el único que tiene esta parte púrpura. ¿Por qué motivo? Sencillo, en el gobierno de Duque es falso que había una gratuidad pura de la educación, nada que ver. No son así las cosas. Sí habían unos subsidios, pero no había una gratuidad pura que el estudiante le permitiera estudiar desde el inicio de la carrera hasta finalizar la carrera, subsidiado por parte del gobierno nacional. Pues observamos el incremento tan increíble. Por ejemplo, las cifras que están en la parte de arriba, debajo de cada año, son las cifras en miles de millones. ¿Qué quiere decir esto? Si observamos en el 2026 del gobierno del presidente Petro, observamos 13.935.008. Esto lo sumamos por 1.000 millones y nos estaría dando exactamente el dato representativo. Entonces, para no enredarnos, vamos a hablar, por ejemplo, en el 2026 de 13.9 billones de pesos, en el 2022 de 6.4 billones de pesos, 2018 5.7 billones de pesos, 2014 5.2 billones de pesos y así sucesivamente. Pero observamos el cambio tan inmenso para la educación en Colombia. Esto no se ha dado en los anteriores gobiernos. Inclusive, si hiciéramos una gráfica en la cual iríamos colocando el presupuesto que se va a colocar en cada gobierno para la educación en Colombia, en el 2026 tendría que ir aproximadamente 7 billones de pesos, no 13.9 billones de pesos. Entonces, por acá observamos cómo cae de forma drástica la mentira de Álvaro Uribe Vélez, porque este gobierno ha invertido en la educación como ningún otro. Vamos a ver lo que dice el ministro. Los medios replican las mentiras de Álvaro Uribe Vélez para tratar de incidir en la campaña electoral. Ojalá también se interesen en los datos oficiales que acá respondemos. El éxito en la política educativa del presidente Petro se demuestra con cifras verificables. Tan verificable es que el gobierno uribista de Duque nos entregó la Universidad de Antioquia, la que le brindó a Álvaro Uribe la posibilidad de estudiar en déficit financiero y la entregamos en superávit. Miremos las cifras. La inversión en educación superior en el gobierno Uribe, 1, 2, Iván Duque, 1.6 billones de pesos. El gobierno de Juan Manuel Santos, 0.9 billones de pesos. 5 gobiernos del mismo modelo, 2.5 billones de pesos. Y solamente el gobierno del presidente Gustavo Petro, 7.5 billones de pesos. Un solo gobierno popular invierte 3 veces más que 5 gobiernos de administración el país para unos pocos. Vamos a explicar esta parte y es que observemos que él dice 7.5 billones de pesos. ¿De qué está hablando exactamente? Cuando él dice 7.5 billones en el gobierno de Petro, estamos hablando del incremento que ha dado el gobierno nacional. Y acá ya lo vemos en esta gráfica nuevamente, y es que en el 2026 se observan por la parte de abajo de los 13.9 billones, observamos 7.497, o sea, el nuevo presupuesto que se ha dado en ese gobierno para ese año para la educación. Y observemos, por ejemplo, que en el 2022 de Iván Duque son 726.000, o sea, 0,7 billones de pesos. Es descomunal la inversión que ha dado el gobierno del presidente Petro para la educación en nuestro país. Se cae la mentira de Álvaro Uribe Vélez, una de las tantas mentiras que dice, porque es muy bueno para hablar mentiras y montajes, al igual que Paloma Valencia. Y es que hemos escuchado hace poco que dice Paloma Valencia que el Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez son los que le han dado mayor garantía y derechos laborales a los colombianos. Y es totalmente falso. Recordemos lo que decía Uribe. A Colombia la mata la pereza. Hay que recortar la jornada de sueño, incrementar la jornada laboral. Las mentiras del uribismo que lastimosamente aún no se han cansado de decir. Ahora un punto recalcante de todo esto y es la cifra verificable de los estudiantes que están hoy en educación gratuita gracias al gobierno nacional. Y dice el ministro, al primer semestre del 2025, según los datos reportados en el SNIES y verificado su tratamiento por el DANE, el sistema reportaba más de 340.000 nuevos estudiantes en la educación superior,
Hoy, el dato previo para el cierre del mismo año nos arroja más de 400.000. Por eso, queridos amigos, es que observamos la respuesta del presidente Gustavo Petro a el streamer Buescol, porque en ella se constata que la información da más de 400.000 estudiantes que están estudiando gratis en Colombia. Y en este caso, como ya lo había mencionado, no observamos falacias, mentiras, documentos, sino datos reales suministrados por el mismo DANE. Mírenlo, acá lo pueden ver, 347.710 nuevos estudiantes, y por acá observamos el incremento tan descomunal que ha tenido este gobierno en la educación. Y vuelvo y lo repito, año 2025. O sea que ahora para el 2026, como lo afirma el ministro, ya han aumentado a 400.000 estudiantes nuevos estudiando en educación superior. Una de las tantas mentiras que dice Álvaro Uribe Vélez, y se le cae porque acá queda bastante jodido con la boquita cerrada por estar diciendo tantas mentiras. Como por ejemplo, una de las mentiras más vergonzosas que dijo hace poco, y es que yo le mostraba un video de la alocución de Iván Cepeda en Medellín, en Antioquia, y fue descomunal también. Muy buena la participación de los antioqueños. Pues resulta que Uribe compartió este video del señor Tomás Piedrahita, una de las tantas mentiras sofisticadas del Centro Democrático. 12 del mediodía, Iván Cepeda le incumplió a sus personas y esto, gracias a Dios, está vacío. En Antioquia no es bien recibido Iván Cepeda ni los petristas. Un mensaje claro para Iván Cepeda y sus seguidores: fuera Iván Cepeda de Antioquia. Solo esto. Aquí un ciudadano que nos quiere decir la verdad. Buenos para las mentiras, buenos para los montajes, buenos para las falsedades. Así siempre ha sido el Centro Democrático. Inclusive también son muy buenos para estar acosando a las mujeres. Y esto lo vamos a ver el día de hoy en una exclusiva entrevista que hizo Revista Cambio con una mujer que habría sufrido acoso sexual violento por parte del señor Alirio Barrera, el mismo que se llenaba los bolsillos y se llena tal vez a día de hoy con los terrenos baldíos del Estado colombiano. Vamos a ver esta investigación. Nos dice por acá, primero que nada, la revista Cambio, que desde hace unas semanas en la Alta Corte se halla un testimonio que involucra al senador del Centro Democrático con hechos ocurridos durante la época en la que era gobernador del Casanare. Cambio habló con la mujer, quien ratificó la denuncia y contó su testimonio. La supuesta víctima es cercana a un controversial político exuribista del departamento que tiene confrontación casada con el senador. Vamos a hablar de esto porque gracias a este político exuribista que apoyaba a Alirio Barrera y que inclusive fue uno de los fundadores del Centro Democrático, es que él habló con la víctima y le dijo: no, hay que denunciar a ese man, usted no se quede callada y denuncie. Hay que decir obviamente que esta mujer no denunciaba a Alirio Barrera por miedo de que este tipo, con el poder que tiene, le fuera a hacer algo malo a esta señora. Pues vamos a hablar de este tema y de forma directa vamos a pasar a la parte de la entrevista. Por acá tenemos la entrevista con esta señora que se llama Sandra. Dicen los del periódico: ¿por qué llegó al despacho del gobernador Barrera en 2016? Ella dice: en ese momento yo trabajaba en la gobernación y también hacía parte de una iglesia que hace campamentos para jóvenes en el departamento. Mis compañeros me pidieron que gestionara con el gobernador alguna ayuda para esas actividades, porque antes ya nos habían colaborado con carpas o recursos. Por eso le pedí a la persona que manejaba su agenda una cita y me la dio. ¿En qué fecha pasó eso? Dice ella: no lo recuerdo bien porque han pasado varios años y también me he forzado a olvidar lo que pasó, pero estoy segura de que fue en 2016. El periódico le pregunta: ¿qué pasó en la oficina del gobernador de ese momento? Ella responde: subí al 7º piso del edificio que recién lo habían inaugurado, eran como las 2 o 3 de la tarde, me hicieron esperar mientras el gobernador atendía a otras 2 personas. Luego, la secretaria me hizo entrar y yo pasé, pero al principio no vi a nadie. Cuando di unos pasos más, miré hacia un rincón y ahí estaba el gobernador, sentado como en una mesa donde hacían juntas. Me acerqué con la mano estirada
y lo saludé con las buenas tardes. Él no dijo nada y me agarró de la mano muy duro y luego de la otra me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó. ¿Cuál fue su reacción? Y ella responde, le dije que por qué me hacía eso, que si no tenía familia. Él no dijo nada, se hizo hacia el otro lado de la oficina y me dijo que ahora sí le contara qué necesitaba. Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la iglesia. Él sacó una maleta y de ahí me dio 400,000 pesos. Me dijo, tome para los muchachos. ¿Y la dejó ir? Ella responde, sí. Salí de esa oficina pálida, temblando, y lo primero que pensé fue, esto no lo puede saber nadie. ¿Por qué pensó eso? Por miedo. Miedo a que me echaran del trabajo si contaba. A la reacción de mi familia y de mis conocidos. Y a la reacción de él. No sé qué me podía haber hecho en ese momento o las represalias. Nunca se lo contó a nadie. A nadie. Me lo guardé 10 años. Hay pruebas de lo que le dijo a la fiscalía, porque hay que decirlo, ¿no? Este documento, esta denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Está mi testimonio, pero lamentablemente siempre que uno subía al 7º piso le quitaban el celular. No puedo decir que tengo alguna grabación de lo que pasó, pero pueden pedir los videos de las cámaras o testimonios de quienes trabajaron ahí. Esa fue la primera y última vez que yo entré al despacho del gobernador. Bueno, es que ya también hace 10 años, me imagino yo que ya habrán borrado todo tipo de evidencia. ¿Qué implicó eso para usted? Fue muy difícil cargar sola con ese peso y las consecuencias. Cada vez que un hombre se me acerca, entro en alerta y siento miedo. Yo nunca he recibido atención psicológica. Al final pensé en mi hija y no quiero que ella viva esto. Quiero que si algo le pasa, me lo cuente y no se calle. Debo darle ese ejemplo. Y hoy siente miedo. Claro, él sigue siendo poderoso, es senador y creo que hasta dice que quiere ser presidente. Dios nos libre de esa locura. Y yo, una simple ciudadana, por eso no quiero que mi nombre se sepa todavía, al menos hasta que tenga protección. Pero he visto que las denuncias de acoso están creciendo y teniendo respaldo. No quería quedarme callada. Estoy dispuesta a enfrentarlo cara a cara para ver si lo que digo es mentira. Óiganlo muy bien. Óiganlo muy bien, queridos amigos. Y acá está el nombre del político que ayudaba a ese señor y terminó saliéndose del Centro Democrático cuando vio los torcidos del Centro Democrático y las irregularidades en ese partido. Estamos hablando del señor Jorge Enrique Ortiz, el cual le llaman Segurito. Es un empresario vallecaucano y político en el Casanare. Segurito fue el que se distanció de Alirio Barrera, que antes lo apoyaba, y terminó diciéndole a esta muchacha que lo denunciara porque obviamente ella le había contado acerca de este acoso por parte de este senador del Centro Democrático. Sí, dice el señor Segurito, me distancié de él porque incumplió unos acuerdos programáticos que no voy a decir cuáles son. Luego me fui enterando de irregularidades de la gobernación y por eso tomé distancia, le dijo Ortiz a la revista Cambio. Después se enlistó en el Partido Verde y ahora asegura que apoya a Iván Cepeda y publica varios videos de la semana en sus redes sociales criticando duramente al senador Barrera. Y por último dice este empresario, ella es muy cercana a mí y me contó a comienzos de este año, le dije que debía denunciar y la apoyé para que lo hiciera. Ni siquiera buscamos un abogado porque eso implica recursos que no tenemos, dice el señor Jorge Enrique Ortiz. Ahí lo escucha muy bien, queridos amigos, el documento que a día de hoy reposa en la Fiscalía General de la Nación, donde están acusando al actual senador del Centro Democrático de un presunto acto sexual violento. Muy terrible esta situación y sobre todo una situación que va muy acorde al Centro Democrático, a sus actuares, porque así no solamente actúan ellos con falsedades y montajes, irregularidades, sino también con este tipo de actos violentos. Cuando alguien no quiere hacer lo que ellos quieren, pues tratan de usar la fuerza.
Queridos amigos, hasta acá el video del día de hoy. Recuerden que siempre vamos a buscar la forma de informarles con la verdad. Nos vemos hasta el próximo video.